Ministerios Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Que leyendo en Génesis capítulo 38, yo voy a tratar de leérselo brevemente porque el capítulo es largo y todo el capítulo tiene que ver con esta historia. ¿Se recuerda usted de Judá? Solo para que vayamos haciendo memoria. Judá es uno de los 12 hijos de Jacob. De esos 12 hijos de Jacob que formaron su grupo de gente, salieron las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Bueno, ahora ya está ubicado. Dice que en un momento dado Judá, el hijo de Jacob, se apartó de sus hermanos. Estoy en Génesis 38. Y se fue a vivir con un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre después segundo hijo Onán, después tercer hijo Sela, y después su primer hijo llegó a una edad ya de casamiento, que es y él se casó con una muchacha llamada Tamar. Después sigue la narración diciendo que el primogénito de Judá, era malo ante los ojos de Jehová. Imagínese usted qué hijito. Y entonces Dios le quitó la vida. Pero resulta que Judá, cumpliendo con una ley que había en los judíos que se llamaba la ley del levirato, Judá le dijo a su segundo hijo, a Onán: te vas a llegar a tu cuñada, a la mujer de tu hermano, dice aquí, despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Usted sabe esto, ¿verdad, hermano? Que cuando una mujer quedaba viuda sin descendencia, el cuñado la tomaba como esposa y el hijo que le diera iba a ser a nombre del difunto, a nombre del hermano que se había muerto. Entonces el papá, cumpliendo con esta ley, le dice a su segundo hijo: anda, tener una relación de matrimonio con tu cuñada y le vas a dar su hijo para que cumplamos con esta ley. Pero Onán, que era un sinvergüenza, esa es una extensión mía, Onán, sabiendo que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y entonces Judá le dijo a su nuera: porque si Dios le quitó la vida al segundo hijo, ahora esta nuera se quedó sin descendencia, tenía que haberle dado a su tercer hijo, a Sela. Pero este hombre Judá dijo: no le voy a dar a mi tercer hijo, no voy a hacer que también me lo mate, tal vez echándole la culpa a Tamar de que ella era la responsable de que se hubiera muerto su hijo y su segundo hijo Onán. Entonces le dijo: mira, andate a tu casa, quédate como viuda esperando el tiempo, y cuando crezca mi tercer hijo, que es Sela, yo te lo voy a dar por esposo, así vamos a cumplir la ley del levirato. Pero pasaron muchos días, dice la narración bíblica, y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Entonces Judá, el papá de estos tres muchachos, 2 ya se habían muerto, se consoló trabajando con sus ovejas y un montón de cosas que hacía. Y un día le fue dado aviso a Tamar diciendo: tu suegro sube a un lugar llamado Timnat a trasquilar ovejas. Entonces ella se quitó su vestido de viuda. Imagínense cuántos años llevaba esa mujer con un vestido de viuda, porque no se podía casar con otro cliente esperando que su suegro cumpliera con la ley de darle a su tercer hijo como esposo. Y entonces esta mujer se vistió de prostituta, dice, se cubrió el rostro sin duda alguna para que el suegro no la viera, y se puso en el camino donde iba a pasar su suegro. Y miren qué sinvergüenza, versículo 15 de Génesis 38. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, o sea, quiero tener relaciones sexuales contigo. Él no sabía que era su nuera, y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito. Y él dijo: está bueno, pero mientras me envías el cabrito, le dice ella, dame una prenda. Entonces la prenda que le dio fue su sello, su cordón y su báculo. Ese era lo que le identificaba a él plenamente como una persona importante. Entonces se lo dio y la mujer se fue para su casa. Cuando aquel le mandó el cabrito, dice el verso 20, para pagarle por los servicios de prostitución,
no encontró a la prostituta, le dijeron que no había ninguna prostituta, y entonces dijo, bueno, pues que se quede con mis prendas, que eran mi identificación, y regresó con el cabrito que no tuvo a quien pagarle. Pero pasó el tiempo, y sucedió, dice, que al cabo de unos 3 meses, imagínese usted, le mandaron una pésima noticia a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Miren qué abuso de autoridad. Un suegro tenía derecho más que los padres sobre la muchacha, sobre la nuera, y no permitía que se casara con nadie, y ahora que resultó embarazada, él no sabía de quién era, mandó a que la quemaran, simplemente que la mataran. ¿Qué le parece a usted? Hasta que cuando la sacaron, voy a seguir con la narración, ella dijo, bueno, yo les voy a decir una cosa, antes de que me quemen, está bueno, solo les voy a decir quién es el papá del niño. Y entonces cuando ella sacó las prendas y dijo, el dueño de estas prendas es el papá del niño, se dieron cuenta que el papá era su suegro, Judá. Y entonces cuando Judá reconoce las prendas, dice, más justa es ella que yo, porque como no se la di a mi tercer hijo Sela, entonces ella propició todo esto. Y dice, nunca más Judá tuvo relación sexual con su nuera, solamente quedó embarazada, y de ahí salieron 2 hijos, porque venían gemelos. Hermano, lo que queremos hablar es este proceso tremendo del fracaso. Oigan, jóvenes, señoritas, constantemente escuchamos a los muchachos que nos dicen, ¿y qué hay de malo? ¿Y qué hay de malo? Todas las semanas hablo yo con los jóvenes. Imagínense, tengo a mi cargo 220 jóvenes graduandos. Les hablo mínimo 3 veces por semana en la sección secundaria matutina. Aparte, Dios me está permitiendo ir a Chimaltenango a predicarle y hablarle a los graduandos de Chimaltenango, que ya son más de 100. Y lo que hacemos es estarles repitiendo que deberían aprender a valorar, pero de veras valorar a los padres que ellos tienen, que les están prohibiendo cosas, que les están limitando cosas, que les están preguntando dónde andan. Porque, oye, joven y señorita, una de las expresiones que más se escuchan en ti es esta: es que me da cólera que no tienen confianza en mí, es que por qué dudan de mí, y te sientes tan ofendido porque tu mamá está dudando de ti. Y yo quiero decirle, deberían dar gracias a Dios, porque eso es lo que los padres tienen que hacer. Yo no puedo confiar en un hijo de 16, 17 años cuando es presionado por un grupo de amigos tremendos que en un instante le van a hacer torcer sus principios que apenas se está principiando a desarrollar. Cuando no tiene esos principios bien enraizados, cuando todavía el temor a Dios no es un absoluto en su vida, cuando tiene carne y es humano como todos nosotros, y cuando tiene una fuerza, una energía tremenda de la misma juventud, yo creo que tengo el derecho como padre de andar viendo a mi hijo y de preguntar dónde anda. Y una de las cosas que decimos entonces es que no confían en mí, y te sientes muy ofendido. Pues que no confíen en ti, que anden preguntando dónde andas, porque mientras más se pide cuentas, mejor trabajo se hace. Cuando alguien no pide cuentas del trabajo, los trabajadores no cumplen. De la misma manera, yo tengo que pedir cuentas a mis hijos para que sepan que yo estoy detrás de ellos y estoy cumpliendo. Y cuando pasamos por cositas tan elementales como esta, fíjese usted, elementales, y la dejamos pasar, no sabemos hasta qué punto extremo de fracaso vamos a llegar. ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en una copita? ¿Qué hay de malo en que yo me tome una copa de vino? Trágate todo lo que quieres, tú eres libre. Solo que eres responsable de tus decisiones. Y eres responsable de las consecuencias. Hay un montón de comentarios sobre el alcohol, ¿verdad? Sobre el licor. Si se puede tomar, si no se puede tomar. Cada quien piense como usted lo quiera decir. Es que Jesús tomó. Es que Pablo le recomendó a Timoteo, y principiamos a ser bíblicos en ese sentido. Yo, ni una copa. Yo, estoy diciendo de mí, Jorge Hernández Toca. La Biblia me dice, no mires el vino cuando rojea, te principia a guiñar el ojo, te principia a llamar la atención, éntrase suavemente y al final morderá como serpiente. Yo, ni una copita. Pero estoy hablando de cómo principiamos con cosas elementales. ¿Qué hay de malo de ir a una discoteca? ¿Qué hay de malo?
Si solo voy con mis amigos, si solo quiero estar con ellos un ratito, ¿acaso yo voy a ir a hacer las cosas que ellos hacen? Pues, ¿acaso yo voy a ir a bailar? ¿Acaso yo voy a ir a desarrollar vicios? Yo solo voy a ir para estar con ellos. Y no te das cuenta de esa pregunta, que es una pregunta muy ignorante, una pregunta muy fea. ¿Qué hay de malo? Hay mucho de malo, porque le estás abriendo la puerta al diablo. Y cuando abras la puerta y él meta los dedos, no vas a poder cerrar la puerta. Entonces tenemos que principiar a darnos cuenta cómo se inicia el fracaso. El fracaso se inicia con cosas elementales. Fíjese usted que solo miren el ejemplo de Judá que les acabo de poner. A la que ejemplito más terrible. Y el otro domingo que vamos a hablar sobre el padre y que vamos a felicitar a los papás, pues vamos a comentar la responsabilidad dura del padre. Pero hoy ya la estoy mencionando. Cuánta incomprensión tienen los papás de los hijos solo porque los padres son estrictos, porque no dan permiso, porque andan averiguando con quién andan los hijos, y los hijos se sienten súper ofendidos cuando deberían de estar agradecidos con los padres y de rodillas delante de Dios. Yo he oído a jóvenes que dicen: yo tengo una mamá pero linda, yo tengo un papá pero especial, a todo me da permiso para ir, ellos sí confían en mí. Ay, papaitos, esos papaitos lamentablemente van a tener muchos dolores de cabeza después, porque tienen tanta confianza, dice, que los hijos se pueden ir a meter a una disco, que pueden ir a meterse a un prostíbulo, que ahí no se van a manchar. Qué absurdo. Si yo ando en el fango, manchado tengo que venir de alguna manera. Aquí Judá, lo primero que hizo fue apartarse de su familia y se fue a meter a un lugar con los cananeos donde no debería estar. Después, es bien sencillo, él quiso independizarse, pero ya después se consiguió su mujercita, y ya su mujercita era inconversa, era cananea. Ya principió el yugo desigual. Ay, me da tanta tristeza oír a padres de familia que se ríen del yugo desigual, que dicen que no es tan importante el yugo desigual, que no, que uno tiene que orar nada más por los hijos, pero que los hijos escojan. Si te viene un buen partido, un inconverso, alguien que se burla de Dios, pero que tiene dinero y tiene mucha posición económica, tú estás dispuesta, madre cristiana, a entregar a tu hija con tal de que tenga dinero y comodidad, aunque estén deshonrando a Dios. Cuando principiamos de esa manera, entonces tenemos que cosechar dolores de cabeza. Judá, su primer paso, irse, después se fue a meter a un lugar que no le correspondía, después se enamoró de una cananea y ahora se casó con la cananea, tiene 3 hijos con ella. Miren qué hijitos, un perverso, y Dios lo mató por perverso. ¿Qué le parece? El segundo, Onán, pues Onán era una persona que no tenía los principios de temor de Dios. Y dice aquí la palabra que cuando el papá a la fuerza, pues tengo que entender así, lo casó con su cuñada, él evitó por todos los medios embarazar a su cuñada y no la embarazó. Y entonces, como Dios vio la maldad del segundo hijo llamado Onán, entonces Dios también le quitó la vida. Y ahora Judá se da cuenta de que se está quedando sin hijos, pero él está sin duda alguna echándole la culpa, atribuyéndole el mal a esta pobre mujer Tamar, cuando él sin duda alguna no dio una educación correcta, porque principió con cosas sencillas, con cosas elementales, y llegó al final a tener un fracaso tremendo, porque el fracaso llegó a tal extremo, ¿verdad?, que llegó un momento en que se quedó viudo. Y ahora que se quedó viudo, se le aparece una prostituta en el camino y entonces se descontroló y fue a hacer el trato con la prostituta. ¿Cuánto querés por estar contigo un rato? Y ella le pidió un cabrito. Le dijo: está bueno un cabrito, si yo tengo un montón. Y pagó un cabrito. Eso era lo que iba a pagar por tener relación sexual con una mujer. Y mire usted, no se había dado cuenta que era su nuera. ¿Y cómo son las circunstancias, verdad? El hijo se casó con su esposa Tamar y no la embarazó. Onán evitó el embarazo. Y ahora Judá tiene relación sexual una vez con su nuera y la deja embarazada, y son gemelos los que va a tener. Fíjese usted cómo va el fracaso. Ay, joven, señorita, si tú me entendieras, si tú pudieras escuchar cuando constantemente les repito: tengan cuidado en quién se fijan. Tengan cuidado el no honrar a Dios.
¿Cuántos están deshonrando a Dios? ¿Cuántos jóvenes y señoritas están haciendo cosas que Dios ha establecido en su palabra que no debe hacerse? Señorita, no puedes tener una amistad íntima con jóvenes inconversos, porque de ahí te vas a enamorar. Y cuando sientes y te enamoras de un inconverso, después ya Dios, ¿qué te importa lo que piense Dios? Ya enamorada, ya te vuelves loca. Y si tus papás no te dicen nada, y si en tu casa no ha habido normas sobre el yugo desigual, entonces vas a fracasar, porque principiaste en desobediencia. Cuando uno tiene principios de desobediencia, uno llega al fracaso. Hay gente que me dice, no, yo me casé con un inconverso y mire, ahora ya está sirviendo a Dios. Ay, Dios, partiste de desobediencia y alguna consecuencia vas a tener. Y lo primero es que no sabes respetar a Dios, y lo vas a cosechar con tus hijos, tristemente. Es que aceptó, sí, pero yo te puedo mostrar cientos de casos en donde el hombre no acepta a Cristo. Por el contrario, hace que la pareja sea parte del Señor, y después los hijos no hayan a quién seguir. Al papá de una religión, a la mamá de otra religión, o al papá ateo y a la mamá que más o menos es cristiana evangélica. Y entonces los hijos en medio se vuelven rebeldes porque no saben a quién seguir. ¿Cuántos resultados hay, mis hermanos? ¿A qué se debe eso? Porque principiamos un camino de fracaso. Lo primero, y voy a dejarle los puntos a usted, y yo quiero que lo guarde de veras, es el despreciar los mandamientos de Dios. El primer paso es despreciar mandamientos de Dios. Yo quiero decirle, si usted lee los versículos 1 al 5 de Génesis 38, se da cuenta cuánto paso de desobediencia a mandamientos hay. Te fuiste de tu familia, te apartaste de tu casa, te fuiste a un lugar con inconversos, te casaste con una inconversa y ahora el resultado, tienes hijos perversos. ¡Hala, qué tremendo! El paso de despreciar los mandamientos de Dios. Este es el primer paso, el paso sencillito, el paso que muchas veces hemos dado bastantes de nosotros: desobedecer al Señor. El proceso del fracaso se desarrolla primero despreciando los mandamientos de Dios, la palabra. Mire, si está escrito, usted tiene que cumplirlo, punto. No esté argumentando. Es que no diga, es que no argumente. Si el Señor dice no. Ahora, alguien me preguntará, ¿en dónde dice que no debo ir a las discos? ¿En dónde dice en la palabra que yo no tengo que frecuentar un lugar de esos? Bueno, la Biblia nos habla de cosas semejantes, dice, de que nosotros no tenemos que estar fijándonos en estar metidos haciendo cosas que no van. Pero también me dice después que cosas parecidas a las que se describen, aunque no se mencionen, esas también van dentro de las prohibiciones del Señor. Y la palabra nos dice que tenemos que tener un criterio especial, que cada uno de nosotros tenemos que aprender y a ver qué es lo que edifica, a ver qué es lo que conviene. Entonces yo voy a ver que hay cosas que son lícitas. Yo lo puedo hacer si yo quiero, pero no conviene. Y si usted puede leer 1 Corintios 10, yo se lo dejo como un reto. 1 Corintios 10, 23 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y si usted lee otro pasaje de la Biblia, también se va a dar cuenta que nos habla de lo mismo. Dice que todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. 1 Corintios 6, 12. Así que usted lee 1 Corintios 6, 12 y 10, 23, usted se va a dar cuenta que no debemos dejarnos dominar por cosas que primero parecen elementales. Despreciar lo que está escrito de la palabra. Pero después tenemos que tener cuidado en los procedimientos. Fíjese que la cultura nos está metiendo a que vivamos un montón de cosas que ahora ya se ven normales. ¿Quién de ustedes va a poder discutir dentro de 20 años y pelear contra homosexuales y lesbianas? Si va a ser parte de la cultura. Si lamentablemente la iglesia va a estar llena de homosexuales y lesbianas. La iglesia de Jesucristo. Hermano, qué tremendo. Y usted me dice, no, es que eso no puede ser. Hermano, ya es.
Y ya es en un montón de lugares, en un montón de países. Y ya está llegando a Guatemala. Hermanos, ya estamos viendo el homosexualismo como algo normal. Es que así los hizo Dios, así dice la gente. Y se queda uno admirado de que se atrevan a decir que Dios así hizo a los homosexuales y así hizo a las lesbianas. Y entonces que ellos deben expresarse, ellos deben manifestar lo que sienten de la forma que ellos quieren. Mientras no le hagan daño a usted, no se meta con ellos. Hermanos, cuidado con los procedimientos. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Onán, a la que terrible, el segundo hijo, sabía lo que tenía que hacer. Ya su padre principió con despreciar los mandamientos de Dios, lo que Dios tenía sin duda alguna establecido. Ya lo había vivido Isaac. Ya Abraham había establecido, tal vez no por escrito, pero de palabra, el comentar que había que respetar a Dios. Pero Judá lamentablemente se olvidó de todo eso. Y ahora principia a producir frutos negativos. Porque un hijo malo, Dios lo mata. El segundo hijo, un hijo actuando mal delante de Dios, Dios también lo mata. Hermanos, qué triste es descuidar la instrucción. La palabra ya está escrita, la palabra está con el mandamiento. ¿Y cuánta gente está dando instrucción? Proverbios, como dice, ¿verdad? Oye, mi hijo mío, la instrucción de un padre. Oye, hijo mío, cómo tu madre te muestra, te enseña. Pero ¿cuántos hijos están despreciando lo que la madre les está enseñando? Yo quiero terminar solamente diciendo, tengamos mucho cuidado, porque el camino del fracaso es lento, es despacio, es poquito a poco. Al principio no se siente, al principio uno no se da cuenta, y cuando siente ha llegado al fango, ha llegado al fondo y no sabe qué tanta responsabilidad va a tener, no solo con él, sino con otras personas. Tengamos mucho cuidado. Yo le quiero pedir, porque yo he estado hablando de este pasaje hace algunos domingos, di un comentario parecido sobre este pasaje, pero yo quiero recordarle y suplicarle en el nombre de Jesús: el principio del fracaso está en descuiditos de cosas elementales y pequeñas. Que Dios nos libre y que Dios nos guarde. Ministerio Buscando de Dios presentó la palabra de Dios en labios del pastor Jorge Hernández Toca.